Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 7 del taller práctico de creación de plugins para WordPress, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando, viendo, aprendiendo, estudiando opciones, ¿verdad? Que nos permiten en este caso ir profundizando sobre los distintos métodos, las distintas herramientas que existen dentro del mundo de WordPress y que nosotros la podemos utilizar para poder extender en este caso las funcionalidades de este CMS. Ya la verdad que con lo que hemos enseñado creo que ya perfectamente se puede hacer algo medianamente entretenido, ¿verdad? Se puede perfectamente crear una aplicación, acceder a los datos, a las tablas de WordPress, se podría generarle un shortcut. Podrías también extender la información de las publicaciones a través de los metadatos. Podrías también crear una aplicación y utilizarla como un widget, ¿verdad? Entonces ya vamos a ir dando ya los últimos pasos, ¿verdad? Con este pequeño taller que espero que a todos les sirva. Vamos a publicar un par de videos más. Primero vamos a ver cómo podemos nosotros añadir nuestra aplicación o nuestro plugin, en este caso, al panel de administración de WordPress. Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver cómo podemos añadir, cómo podemos hacer que WordPress, en este caso cuando accedas al dashboard, ¿verdad? Al panel de administración, aparezca, ¿cierto? Este plugin que acabamos de generar. Bien, entonces vamos a cerrar la presentación. Como siempre, comentarles a las personas que no me conocen que pueden seguir mi trabajo desde mi blog www.cesarcancino.com y acá están todos los videos, ¿cierto? Siempre me preguntan respecto de las descargas, entonces puedes ir a la categoría, en este caso, de plugins para WordPress, y acá están todos los videos. En este caso está publicado solo hasta el 6 porque el número 7 lo estoy publicando justo ahora, lo estoy grabando justo ahora para poder publicarlo hoy mismo, perdón. Siempre me pregunta por las descargas, entonces puedes entrar a cualquiera de los videos y acá tienes un enlace que dice descargas, una pestaña, y ahí está el botón desde donde te vas a bajar un archivo .rar con el código fuente y por supuesto el video en formato MP4 con mejor calidad de lo que lo puedes ver desde YouTube. Bien, ok, dicho eso, ya te comento que tengo lista una instalación limpia de WordPress, clase número 7, y acá ya la tengo accesible desde mi navegador, ¿verdad? Entonces, vamos a ver a qué es lo que me refiero. Hasta aquí todas las aplicaciones, todos los ejemplos de plugins que nosotros hemos desarrollado, los hemos utilizado para poder interactuar acá, a través del frontend en este caso, a través de la página pública, ¿verdad? Desde acá. Hicimos para extender en este caso las funcionalidades de acá, para mostrarle valores, agregar widgets, ¿verdad? En fin, todo ese tipo de cosas. Perdón, vimos cómo agregar metadatos, vimos cómo cargar shortcut. Entonces ahora, ¿qué nos queda? Nos quedaría ver cómo podríamos decirle a WordPress que nos muestre opciones de administración de nuestro plugin acá, en su dashboard, en su panel de administración. Bien, eso se hace a través de las mismas configuraciones que tú le puedes llegar a entregar a tu plugin. Por lo tanto, lo vamos a aprender a hacer justo ahora. Bien, lo primero siempre es crear un plugin. Entonces ya eso creo que ni siquiera tenemos que explicarlo. Vamos a nuestra carpeta del proyecto. Vamos a WP Content, Plugins, y acá vamos a crear una carpeta para nuestro plugins. Lo podríamos llamar de cualquier manera, en este caso lo vamos a llamar, por ejemplo, CC. Por ahí un alumno me preguntaba por qué yo utilizo CC delante, y recuerda que acá es conveniente que trabajes con un prefijo para tu plugin o utilices un nombre que esté seguro que no está siendo utilizado por WordPress. Entonces, en mi caso, como no me quiero poner a revisar, ¿cierto? Entonces les coloco CC delante para no tener ningún tipo de problemas. Entonces a este le vamos a colocar opciones de admin, por ejemplo. Da lo mismo. Vamos a traer algún archivo PHP, lo vamos a copiar acá y lo vamos a llamar igual, ¿cierto? Para que se use como archivo lanzador, eso ya lo sabemos. Y ya aquí estaría listo nuestro archivo. Vamos a colocarle las anotaciones respectivas, entonces vamos a ir a copiar acá de lo que yo tengo listo. Perfecto, esto ya no hay que explicarlo tampoco, ¿cierto? Lo único que acá le coloqué opciones de administración como título del plugin. Se podría llamar también añadir plugin al panel también, en fin, como tú lo quieras llamar. Ya sabemos también que simplemente con este proceso, con este paso,
si vamos acá a nuestro plugin en este caso y vamos a revisar, en este caso vamos a revisar acá la sección de plugins, debería aparecerte ya este plugin. Ahí está, ¿cierto? Listo para ser activado. Lo vamos a activar. No va a pasar nada porque el plugin no tiene ninguna configuración, no tiene nada, ¿cierto? Entonces la idea es que aparezca en alguna parte acá. La fórmula mediante la cual te voy a enseñar yo es que te va a permitir mostrarlo desde acá, desde donde dice ajustes. Entonces acá se va a añadir el nombre del plugin, en este caso que nosotros vamos a generar. ¿Te parece? Entonces vamos a hacerlo inmediatamente. Entonces, primero que todo, vamos a ir acá a nuestro plugins y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Primero tenemos que agregar un gancho, en este caso una acción, por lo tanto vamos a escribir acá en nuestro plugin Add Action. Y la acción que vamos a agregar se llama Admin Menu, que es una acción que nosotros referenciamos propia de WordPress y que sirve para inicializar, en este caso, una configuración que le permita entender a WordPress que este plugin, dentro de todas sus funcionalidades, además le va a necesitar que se realicen algunas configuraciones desde acá, desde el panel o desde el dashboard, en este caso que te ofrece WordPress para administrar tus aplicaciones, bien, o tus plugins en este caso. Entonces, como buen gancho, ¿cierto? Add Action, colocas el nombre del gancho acá y luego coma. Y vamos a colocar el nombre de la función que vamos a generar. Yo la función la llamé CC opciones de admin. Ahí está. Listo. Entonces, ya como sabes, ¿cierto? Cuando hablamos de acciones, hablamos de que acá llevamos una acción nativa de WordPress y acá llamamos a una función callback que tenemos que crear. Entonces, la vamos a crear inmediatamente. Recuerda que se recomienda crearlas con if not, en este caso function exit, y ahí está, y function exit, perfecto. Por ahí un alumno me preguntaba, mira César, yo creé la aplicación y no utilizo el if y me funciona igual, no utilizo function exit y la aplicación me funciona igual. Efectivamente, la aplicación te va a funcionar igual. Perdón, se me seca la garganta. La aplicación te va a funcionar igual. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que con esto te aseguras, porque por ahí, por mucho que uno utilice prefijos y todo el cuento, en más de alguna ocasión, alguna de las funciones que tú quieras crear se va a topar con otra función que esté creada en el sistema. Entonces es mejor que tomes precauciones. Acá la función se debería llamar opciones. Ahí me falta una C. Entonces, ahí sí, CC, opciones de administración. Y acá lo que tenemos que cargar es un método de WordPress que se llama Add Options Page. Entonces lo vamos a escribir acá, lo voy a copiar acá, Add Options Page, y acá esto recibe varios parámetros. Primero recibe el nombre, en este caso, del título que va a manejar. Entonces lo vamos a llamar, por ejemplo, opciones de mi plugin, por ejemplo. Luego el título que va a agregar acá, no me recuerdo si el primero es para eso o el segundo, pero bueno, en realidad acá tienes que colocar lo mismo. Entonces, opciones de mi plugin. Bien, luego tenemos que colocar una serie de parámetros que tienen distintas connotaciones. Primero, un parámetro para indicar los permisos que tiene que tener el usuario, ¿verdad?, dentro de la configuración de WordPress para poder acceder a esta configuración. Entonces, en este caso, el permiso que debe tener el usuario se llama Manage Options. Eso quiere decir que esta funcionalidad solamente se le va a mostrar a aquellas personas que tengan permiso de entrar acá, al dashboard. Bien, yo por ahí no lo he comentado mucho porque lo asumo, ¿cierto? Y asumo que las personas que vienen a ver un curso como este ya saben de administración de WordPress, ¿cierto? Entonces saben que en WordPress puedes crear usuarios con distintos niveles de permisos. Y uno de los permisos principales de WordPress es de acceso al dashboard. Incluso puedes segmentar esos permisos para que, por ejemplo, las personas solamente puedan acceder a las entradas, a los medios, a las páginas o a determinados plugins. En fin, lo puedes segmentar, puedes asignar roles de manera bastante flexible. Bien, entonces la idea es que el rol que tenga la persona que, o el usuario en este caso, que ingresó o que pueda ver este panel que nosotros queremos mostrar acá en el dashboard, en este caso, tiene que ser Manage Option. Luego le vamos a indicar un identificador a tu aplicación, entonces le vamos a colocar CC. ¿Cuál es la idea? Mira, ese parámetro completa funcionalidad. Mira, por ejemplo, si vamos acá a ajustes y hacemos clic en, no sé, en cualquiera, por ejemplo en Options Permalinks,
acá él te va a abrir en este caso el nombre de tu aplicación y te va a colocar un prefijo acá en la URL para hacer la referencia vía GET de forma interna a WordPress. Es el identificador con el que va a utilizar un identificador abreviado, en este caso que utiliza WordPress para hacer referencia a tu aplicación. Bien, luego vamos a utilizar, vamos a llamar a una función callback que va a ser en este caso la función con la que se va a generar la construcción de la estructura que tú vas a mostrar en la opción de administración que muestras en tu plugin. Entonces, primero lo voy a colocar acá y te lo voy a explicar. La función se va a llamar cc get opciones de admin, en este caso con una palabra get ahí para un poco identificarla. Pero ¿cuál es la idea de esta función? ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Cuando tú, por ejemplo, entres a cualquiera de los ajustes de configuración, él te muestra todo esto, ¿verdad? Formularios, textos, en fin. Entonces, esta función, cc-get-options, opciones de admin, va a ser la que va a generar toda la interfaz gráfica que tú vas a querer mostrar en tu opción de administración de tu respectivo plugin. Bien. Una cosa, la función tú la puedes llamar como tú quieras. Yo acá la llamé de esta manera, cc get opciones de admin, pero tú la puedes llamar acá, no sé, mamá, y luego creas una función que se llame mamá y te va a funcionar igual. Quizás algunos van a decir es ridículo lo que acabas de decir, César, lo es, pero les aseguro que siempre nos falta el que me pregunta, entonces prefiero ponerme el parche antes de la herida, como se dice. Entonces control Z ahí para que se genere esta funcionalidad. Voy a crear esta función, si no me va a aparecer un error. Entonces voy a decir acá if, en este caso negamos, function exit, ahí está, y function, perfecto. Vamos a ir acá a WordPress, entonces a el dashboard, al escritorio. Aparentemente no sucede nada, pero fíjate que ahora si vas acá a ajustes, ahí está opciones de mi plugin. Si lo abrimos, fíjate, no se muestra nada, pero options generals.php y dice que la página que va a cargar en este caso es la que está utilizando el identificador que tú le diste acá, en este caso, que sería ese. ¿Te fijas? Ya aquí, desde aquí ya se pone interesante la cosa, porque ya acá inmediatamente te aparece la configuración de tu plugin. Entonces lo único que hay que hacer ahora es generar la funcionalidad acá dentro de este método para poder cargar todo lo que se necesita, aunque hay un paso más que también hay que realizar, que en este caso es inicializar en este caso las opciones, es decir, los campos con los que va a trabajar tu plugin. Entonces para eso acá faltan dos cosas, entonces generar acá otro gancho con una función de tipo init que va a inicializar o va a registrar en este caso dentro del core de WordPress, dentro de una tabla, de hecho de una de las tablas de la administración de la base de datos que conectaste a tu WordPress. Va a crear registros, un registro por cada uno de los campos que tú quieras asociados a la configuración que tú quieras colocar acá. En este caso nosotros vamos a colocar una configuración en donde vamos a mostrar un título y una descripción en este caso del plugin. Yo no lo voy a mostrar en el frontend porque eso lo puedes hacer tú a través de un widget, a través de un shortcut, lo que tú quieras. Pero acá va a aparecer un formulario con un título, ¿cierto? Y una descripción. Entonces ahí estaríamos hablando de que son dos campos. Por lo tanto, esos dos campos, como van a estar guardados dentro de la base de datos que conectaste a tu WordPress, tienes que inicializarlos. Entonces vamos a agregar un gancho acá, add action. Y acá el gancho que vamos a utilizar va a ser este, admin init. Admin init. Y como siempre, cada uno de los ganchos lo vamos a asociar a una función, ¿cierto? Que vamos a utilizar una función callback para eso. Bien. Entonces, este gancho que está acá, el admin menú, es para inicializar toda la funcionalidad. Si yo actualizo ahora me va a dar un error. ¿Por qué? Porque no tengo creada la función cc opciones de admin init, ¿cierto? Que lo que va a hacer es permitirme que yo registre los campos que van a estar asociados a este panel de administración de mi plugin. Entonces voy a crear esta función. La voy a crear acá mismo, por ejemplo. If function exit. Ahí está. Function, ahí está y ahí está. Tengo un error, parece. Sí. Listo. Si actualizo ahora, no debería haber ningún error. Bien. Entonces ahora, acá dentro de esta función que va a estar asociado a este elemento que está acá, de hecho lo podríamos comentar acá. Acá registramos los campos que usaremos en nuestra
configuración del plugin. Perfecto. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se registran? Se registran a través de la implementación de un método que se llama Register Settings. Aquí está. Entonces, Register Settings, y esto recibe dos parámetros. ¿Cuál es la idea de este método? Este método lo que hace es registrar todos los campos que nosotros vamos a utilizar. En este caso vamos a trabajar con un campo de tipo text, un input para cargar un título y un text area para cargar una descripción. Entonces la idea es que una de las cosas que te pide WordPress es que agrupes eso, lo coloques en un grupo. Entonces, por ejemplo, lo vamos a colocar, bueno, yo tenía creado acá el nombre de un grupo, CC Row, por ejemplo, lo vamos a crear. En realidad da lo mismo, ¿eh? No, se puede llamar mi grupo bonito, no sé, como tú quieras. Bien. Y acá luego vamos a colocar el nombre del campo con el que vas a denominar el campo al que estás haciendo referencia. En este caso yo tengo acá uno que se llama CC opciones título, por ejemplo. Y luego esto tú lo haces tantas veces como campos necesites registrar. Todos los debieras dejar asociados al mismo grupo. ¿Qué es lo que hace este grupo? Este grupo lo que hace es agrupar, valga la redundancia, todos los campos que van a estar contenidos dentro de tu herramienta, ¿verdad? Y acá tú le das un nombre. Entonces acá, por ejemplo, este se va a llamar CC Opciones Título y este se podría llamar CC Opciones Description, por ejemplo, para el text area con el que vamos a trabajar. Si actualizamos, no debiera pasar nada porque aún no implementamos la funcionalidad acá en el Get Opciones de Administración, que podríamos comentar acá. Acá creamos el código HTML con el que se muestra nuestro panel en este caso. Bien, entonces como no tenemos nada acá, ¿verdad? No se está mostrando nada, pero ya con esto que hiciste acá, registraste en este caso los campos que van a estar contenidos dentro de tu panel, ¿cierto? Asociado a tu mismo plugin. Bien. Podríamos comentar este también de acá, que este lo que hace es inicializar todo. Entonces acá inicializamos el panel, el panel de nuestro plugin. Perfecto. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es ir acá al método get opciones, en este caso get opciones de admin, ¿verdad? Y empezar a cargar la funcionalidad que necesitamos. Entonces eso sería acá. Aquí hay un tema, mira. Tú lo puedes hacer como tú quieras. Sin embargo, se recomienda que sigas los patrones que utiliza WordPress respecto de la maquetación de los campos que vas a generar acá. ¿Por qué? Porque fíjate, por ejemplo, que todos son iguales. Esto no es al azar. La idea es que se siga este mismo patrón. ¿Por qué? Porque después, por ejemplo, imagínate que WordPress hace alguna actualización, realiza algún upgrade del theme, en este caso el tema con el cual está mostrándote esta interfaz gráfica, y si tú mantienes el patrón, la configuración de tu plugin que tú hiciste acá en el panel se va a ver afectada también de forma positiva. Si tú te pusiste creativo, ¿verdad? Y generaste tu propia interfaz gráfica acá, quizás puedas tener problemas cuando WordPress haga algún tipo de upgrade. Entonces es algo que no es recomendado. Entonces, básicamente lo que se hace acá es generar un div al cual se le da una clase y ahí dentro se coloca todo. Entonces, voy a bajar un poco esto acá para poder ir escribiendo. Entonces, dentro de la función con la que vas a inicializar todo, abrimos y cerramos, abrimos un div, que ahí es donde va a cargar todo, y le asignamos la clase que se llama wrap. Es lo primero que vamos a hacer. Bien, entonces acá adentro es donde se va a cargar lo que nosotros vamos a tener aquí en nuestro plugin. Bien, luego de eso vamos a cargar eventualmente un icono que va a utilizar WordPress, que en algunas versiones lo utiliza, te coloco un icono acá al lado del título. Entonces eso lo vamos a imprimir en pantalla utilizando el método screen icon, así, tal cual. Screen icon, de esta manera. Bien, luego en una etiqueta H2 vas a colocar el título de tu plugin en este caso. Nuestro plugin se llama, o en este caso el panel de nuestro plugin se llama opciones de mi plugin. Bien, déjame ver si eso tiene alguna clase. No, ninguna. Entonces, si actualizamos ahora, fíjate que ahí ya aparece con la fuente, en este caso, de todos los demás, fíjate.
tomo la misma fuente, ¿verdad? Opciones de mi plugin. Por eso yo te decía, si acá tú te colocas creativo, ¿verdad? Puedes hacerlo, pero tienes que tener cuidado, tienes que tratar de seguir los patrones que utiliza WordPress acá a nivel de maquetación de Document Object Model para que no tengas ningún tipo de problema. Es una recomendación. No estoy diciendo que no puedas hacerlo, de hecho, puedes perfectamente hacerlo, pero tienes que ser bien cuidadoso, ¿cierto? De que no se te deforme cuando WordPress realiza algún tipo de implementación o algún tipo de upgrade. Bien. Ok, entonces una vez que hicimos esto ya podemos comenzar a generar la implementación. En este caso lo que hay que hacer acá es crear un formulario, que es en este caso lo que vamos a utilizar nosotros para trabajar. Ahí está, form, ahí está el tag de apertura y cierre. Se va a enviar con el método post y el action que va a utilizar va a ser options.php. ¿Por qué tiene que ser options.php? Porque es el archivo que de forma interna WordPress utiliza para recibir lo que tú envías desde el formulario. Vamos a ver que simplemente vamos a crear el formulario y como tú ya registraste acá los campos acá arriba en este método que está acá a través de Register Settings, él guarda por defecto cada vez que se presione en Submit sin ningún tipo de configuración que tú tengas que hacer. ¿Te acuerdas, por ejemplo, que la administración o la implementación de los widgets, por ejemplo, era un poco distinto porque tenías que crear un método para recibir la implementación gráfica del formulario que habías creado para el título del widget y procesarlo? Acá no, acá WordPress lo procesa por defecto, así que no hay que hacer nada de eso. Bien, entonces crea tu formulario y ya lo único que hay que hacer después es comenzar a crear la implementación del formulario con un formato estándar que es el que utiliza WordPress. Se recomienda cargar estos dos métodos antes. Ya te voy a explicar por qué. Estos dos métodos que están acá, que se llaman settings field y do settings field. Fíjate que hay una arroba acá adelante porque la documentación oficial de WordPress lo sugiere. Y fíjate que aquí uno básicamente le informa a WordPress que todos los campos que van a trabajar acá van a estar dentro de este nombre de grupo que tú generaste acá. Por eso es importante indicar un nombre de grupo. Te decía que acá puedes colocar lo que tú quieras, mi grupo bonito, no sé, yo lo llamé así como CC Group para que sea un poco más elegante. Bien, entonces estos dos campos que tú generaste acá quedan asociados a CC Group. Entonces acá en el método de carga, ¿cierto? Utilizas settings field, ¿cierto? Para indicar el grupo, para informar del grupo. Y luego do settings fields para también hacer lo mismo. Bien. Luego hay que crear ya la implementación gráfica del formulario que vas a generar de administración de tu plugin. Entonces acá WordPress lo coloca dentro de una tabla HTML. Más de alguno me va a decir, César, pero ya las tablas están desaconsejadas. Totalmente de acuerdo, pero WordPress lo usa y tienes que, como te decía, mejor que trabajes esto como lo hace WordPress para que ya lo explicamos por qué. Entonces, mejor que no reinventemos la rueda porque la rueda es redonda hace muchos años. Entonces, esta tabla tiene que tener una clase que se llama form table. Entonces, le damos una clase acá que se va a llamar form table. Bien, luego dentro de la tabla vamos a crear dos filas. Fíjate, 1, 2. Esas filas van a tener esta propiedad, Balink Top, que por ahí más de alguno me va a decir que está desaconsejada, pero pasa lo mismo, WordPress también la está utilizando. Entonces generamos la primera fila y le colocamos Balink Top. Bien. Reitero, más de alguno me va a decir, oye César, pero eso yo lo puedo hacer desde CSS. Totalmente de acuerdo. Hágalo desde CSS usted. Yo estoy siguiendo el patrón que utiliza WordPress. Bien. Entonces acá dentro ya de la fila vamos a generar un TH con un scope de fila, ¿verdad? De columna, bueno, de fila en este caso, para que dentro indiquemos un label para cargar el título, en este caso del campo. Luego una columna para indicar ya derechamente el campo. Entonces generamos acá scope row, por ejemplo, acá en TH, que va a ser donde va a estar el título, un scope row, y acá adentro generamos un label con un for, en este caso que va a estar asociado al nombre del campo que tú quieres mostrar. Va a ser el primero cc opciones título. Entonces colocamos acá cc opciones de título y luego ya derechamente le colocas el nombre del campo que tú quieres que se muestre visiblemente. En este caso sería título. Luego vamos a abrir una columna y dentro de la columna, fíjate, vamos a generar el campo, en este caso con el que vamos a trabajar.
Entonces generamos acá un input, ya lo vamos a configurar. Y puedes colocar un BR también y abajo en una etiqueta small. En este caso los famosos textos de ayuda. Ya vamos a ver qué es eso. Esto te puede servir para mostrar errores en pantalla y todo, si es que quieres colocarle algún tipo de validación previa a este formulario, por ejemplo. Bien. Si lo probamos ahora, bueno, le voy a dar un tipo text, nada más. Tipo text, y no le va a dar ningún nombre, nada todavía. Voy a ver acá. Y ahí está hermoso, fíjate, el título, ¿verdad? Y el campo, sin ningún tipo de problema. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Y ahí está el texto de ayuda que yo te decía. WordPress te lo coloca ahí abajo con un small. Entonces, esto de repente tiene muchos usos. De repente lo puedes dejar en blanco también, en fin. No pasa nada. Perdón, me equivoqué. Lo puedes dejar en blanco, ¿verdad? Y por ahí lo puedes mostrar, utilizar para cargar acá, por ejemplo, alguna funcionalidad de validación JavaScript, por ejemplo, para el formulario, en fin. Puedes hacer todo lo que tú quieras. Acá no hay ningún tipo de problema. Te fijas que es igual a los demás, a las demás configuraciones de los otros elementos, ¿te fijas? Entonces la idea es que acá quede igual. Bien. Entonces ahora al campo, en este caso, tenemos que darle algunas propiedades. Tenemos que darle un nombre, name, un ID y un value. Bien. El name, en este caso, ¿cuál sería? Sería el nombre que tú le diste acá arriba. Entonces sería cc opciones título. El ID, bueno, yo el ID lo dejé vacío al otro lado, así que lo vamos a dejar, no le vamos a dar ninguna ID acá. Y en el value vamos a utilizar un método que tiene WordPress que se llama echo, perdón, el echo no se llama el método echo, se usa para imprimir en pantalla. Se llama getOptions. GetOption como singular. Y acá adentro le vamos a pasar el nombre del campo. Déjame ver si me falta algo más para explicarte eso. Perfecto. Mira, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es que con este método getOptions tú recuperas, en el caso de que ya hayas ingresado algún dato, acá él te lo va a mostrar en pantalla. Si no, lo va a dejar vacío hasta que se haga un submit, ¿cierto? Y se ingrese algún valor dentro de este campo que se registró acá más arriba. Un dato, si tú quieres, por ejemplo, generar un panel de administración para luego mostrar estos datos de estos campos que tú colocaste, lo puedes hacer a través de este método getOptions también. Así que no hay ningún tipo de problema con eso. Bien, ya con esto, si actualizamos acá, ya está creada la configuración para el primer campo, para el título y para el, bueno, en este caso el label del título y el campo. Entonces ahora faltaría para el otro campo. Podrías repetir acá la fila. Y acá simplemente cambiarlo. En este caso utilizaríamos el nombre del otro campo, cc opciones de descripción. Acá le cambiamos el título, bueno, el for primero, el título, descripción. Acá el nombre, ¿cierto?, del campo sería cc opciones descriptions y cc opciones description. Si actualizamos, ahí están los dos campos. Este también lo podrías colocar como un text area sin ningún tipo de problema. De hecho acá yo lo tengo como un text area, mira. Ahí está. La única diferencia es que el método getOptions tienes que colocarlo dentro del tag de cierre y de apertura del text area, porque como sabes, este text area no utiliza la propiedad value. Entonces sería la única modificación. Eso es teoría básica de HTML. Entonces si actualizas acá, ahora te carga el segundo campo en un text area. Podrías darle alguna configuración para agrandarlo y todo, en fin, ¿no? Un WYSIWYG, incluso le podrías colocar lo que tú quieras. Pero en fin, una vez que hiciste eso, que agregaste, que colocaste en este caso la configuración para los dos campos, faltaría el botón del Submit. Antes de eso te comento, porque más de alguno me lo va a preguntar: oye César, ¿y si yo quiero agregar más campos? Bueno, te va acá al método init en este caso y escribe de nuevo register settings y registras el campo, y luego acá realizas la implementación en la fila respectiva. Bien, entonces faltaría el botón del Submit. Eso lo colocas acá debajo de donde se cierra la etiqueta table, ojo con eso. Y ahí vamos a utilizar este método que tenemos acá. Al final de la tabla y antes de terminar el formulario. El método con una arroba adelante vas a utilizarlo como Submit Button. Y ahí WordPress ya te crea el botón sin ningún tipo de problema. Vamos a actualizar acá. Y ahí está, fíjate, guardar cambios.
Si ahora lo probamos, por ejemplo, colocamos mi título, mi descripción, guardamos, y ahora fíjate, ajuste guardados, y ahora vamos a otro lado y volvemos. Ahora aparece lo que tú configuraste. ¿Cómo hace para que aparezca acá? A través de la implementación del método getOptions que cargaste previamente tanto en el value del input, ¿cierto? Como también acá dentro del tag de apertura y cierre del text area. Entonces, más de alguno me lo va a preguntar, oye César, y después yo cómo podría mostrar esta información, o lo que yo cargué acá en la configuración de mi plugin en este caso. Bueno, ya simplemente lo tendrías que hacer a través del método getOptions, ¿cierto? Apuntando al nombre del campo que tú deseas mostrar. Como recomendación podrías crear otro método acá y asociarlo a una clase de widget, ¿cierto? Y esa implementación mostrarla, ¿cierto? Acá en el frontend, ¿cierto? Acá. Y crear un widget con el título y la descripción que acabas de colocar en el plugin. Sería un buen desafío que te permitiría poner en práctica primero lo que acabamos de hacer y también lo que acá, en este caso, los temas que hemos ido tratando en otras clases anteriores. Bien, a esto tú le puedes colocar más opciones. Por ejemplo, mira acá, podríamos ver cómo está hecho esto. Acá una pequeña descripción. Vamos a copiar esto acá. Vamos a ir a verlo el código fuente. Y eso va dentro de un párrafo simple y el título, fíjate, va en un H3 con un title, con una clase que se llama title. Entonces, por ejemplo, podríamos copiar esto. Y eso va fuera de la tabla, fíjate. Va fuera de la tabla en donde se colocan los formularios. Entonces lo podríamos agregar acá, por ejemplo. Aquí antes de crear la tabla. Después del H2, por ejemplo. ¿Verdad? En fin, y fíjate. Ahí te queda, ¿verdad? Un pequeño título, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí podrías colocar descripción, qué sé yo. Y acá estos párrafos, por ejemplo, los podrías utilizar para dar algún tipo de explicación. Por ejemplo, este plugin permite cargar un título y una descripción como widget, por ejemplo. Ha sido creado por cesarcancino.com. Bien, entonces si actualizamos acá, fíjate, ahí está, descripción, este plugin permite, fíjate que te queda con el formato del diseño original de los plugins de WordPress, en este caso de los paneles de administración dentro del dashboard de WordPress, ¿cierto? Y no dañas la gráfica de ninguna forma. Podrías seguir explorando acá cómo cargar estos otros elementos, checkbox, más de un campo, ¿verdad? Cosa que simplemente vayas viendo el código fuente. Mira, acá cargaron imágenes, ¿verdad? En fin, puedes hacerlo como tú quieras, ¿verdad? Lo importante es que se entienda, ¿cierto? Que esto no es más que esto tampoco. Mira, acá por ejemplo tienen un texto de ayuda. Podrías verificar acá cómo se hace también, en fin. Tienes varios desafíos acá. Yo como siempre, yo solo te enseño a hacer, ¿verdad? Y ya tú con tu experiencia, ¿cierto? O con tu iniciativa vas colocándole todas las configuraciones que tú quieras, ¿cierto? La implementación de las opciones de administración de los distintos plugins que vayas a crear. Pero ya acá ya está resuelto, ¿cierto? El tema que por ahí un alumno me lo preguntaba. Entonces, ¿cómo yo podía darle opciones de configuración a mi plugin a través del dashboard? Bueno, acá está respondida esa pregunta, amigo mío. Bien. Ok, vamos a dejar esta clase hasta acá. Entonces, recuerda, cualquier duda me la dejas en mi blog www.cesarcancino.com y con mucho gusto te vamos a ir ayudando. Por ahora esto sería todo. Les dejo un cordial saludo desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos.